Buenas noches, Héctor. Antes que nada, quiero agradecer a los seguidores que nos acompañan y que nos ayudan a difundir. Hemos llegado al episodio número 10 de este hermoso ciclo que hemos iniciado con el licenciado en Finanzas Públicas, Héctor Juliano, y hemos recorrido un abanico importante de temas y vamos a seguir avanzando. En el anterior episodio, en el anterior envío, hablamos del tema del crédito. Inmediatamente anterior, en el octavo, hablamos de los bancos. Y ahora vamos a abordar el tema del Banco Central de la República Argentina y de la función natural que tienen los bancos centrales en cualquier país del mundo. Y de la necesidad o no de su existencia y de la naturaleza de sus funciones, de su operación, de su actividad como poder de policía sobre la banca privada. Así que, bueno, buenas noches, Héctor. Buenas noches, Santiago. Bueno, agradecimiento a vos por tu preocupación en recoger en estas charlas informales las cosas que estamos hablando, y también mi saludo a los espectadores, a los oyentes, a los que espero ser útil, porque vuelvo a repetir, el sentido de estas charlas informales no es, como estamos viendo, académico, sino es conceptual, es como para transmitir informalmente al ciudadano corriente conceptos que normalmente o no se le transmiten, no saben, no están en el tema, o se le transmiten en forma distorsionada. Nosotros, siguiendo la secuencia, hemos visto primero el dinero, después los bancos, que son los que manejan el dinero. Manejan en el sentido de ser intermediario del dinero, y es claro, pero por sobre los bancos se presentaba histórica y realmente el problema de si los bancos pueden operar en forma totalmente libre o necesitan una autoridad superior que los regule. Y de ahí viene la idea de los bancos centrales. Un mínimo tema de historia. En la edad moderna, el primer banco central que existe se considera el Banco de Inglaterra, que fue creado en 1694, pero en realidad fue anterior. Primero existió el Banco de Ámsterdam, que tuvo mucho que ver la migración de los judíos sefardíes de España, que emigraron a los Países Bajos cuando no aceptaron el decreto, estuvieron alcanzados por el famoso decreto de expulsión de 1492, porque al no querer convertirse al catolicismo fueron expulsados, y muchos de ellos, la mayoría, fue a Holanda, en realidad a los Países Bajos, y tuvieron que ver, según entiendo, con la creación de un primer banco que sería la protoforma de un banco central en Ámsterdam, cuyo modelo se habría tomado después en Inglaterra. La cuestión que de una forma u otra se llega a que el primer banco central entendido como tal fue creado, creo que en 1694, en Londres. Y uno que tuvo mucho que ver en la creación del banco fue no sé cómo era el nombre de pila ahora, pero Arthur, o creo que era Gresham, que hemos mencionado la ley de Gresham, que era un banquero londinense influyente, que se dice era el tesorero de la reina Isabel I de Inglaterra, ¿no? La cuestión que, bueno, si no nos perdamos en los datos históricos, porque sería de nunca acabar, ¿no? Sería muy extenso. Pero lo importante es esto. ¿Qué se entendía y qué se entiende por Banco Central? Fundamentalmente, los bancos centrales son los bancos emisores de dinero autorizado. Porque es claro, con la economía moderna, con la centralización de los bancos, recuerdan que hemos hablado de los cambistas de los primeros bancos de la Edad Media, pero es claro, eran bancos individuales. Algunos eran más, menos solventes, otros eran aventureros, muchos quebraban y era un desorden financiero muy grande. De allí que se gestó la idea de tener un llamado Banco Central. Banco Central es decir, un banco que cubriese el requisito de ser un banco de la corona, es un banco del gobierno, y que tuviese por finalidad fundamentalmente
emitir dinero. Es decir, el Banco Central es por definición el banco emisor de moneda. Es aquel que le pone ¡pum!, el sello de autoridad. Lo que en finanzas se llama valor cancelatorio. El valor cancelatorio es la aceptabilidad de la moneda. Es decir, yo te pago a vos en una moneda y vos me la aceptás. Ese valor cancelatorio hasta ese momento era convencional. Es como decir, si yo quiero, te pago en rupias, no, o en una moneda extraña, en yuanes. Bueno, mientras vos lo aceptes, tiene valor cancelatorio, ¿no? Entonces, dentro de toda la complejidad financiera, existía la necesidad de un banco emisor. Y de ahí se creó la idea del Banco de Inglaterra, que fue el primer banco organizado, pero que tenía una característica. Primero, era un banco privado. Cumplía funciones públicas, porque emitía el dinero del Estado británico, de la corona británica, pero estaba controlado por determinados grandes banqueros de la City londinense, incluso con facultades muy especiales, porque la gente no conoce, pero la City londinense es un área restringida que tiene algo así como soberanía propia. Se dice que el propio rey o reina de Inglaterra tiene que pedir permiso para ingresar al área de la City de Londres, porque desde los tiempos de la creación del banco se le dieron privilegios especiales de extraterritorialidad, de tal manera que hasta el propio rey de Inglaterra tiene que pedir permiso al Banco Central. No va. Es una larga historia muy interesante, se han escrito muchos libros de interés al respecto, pero no me quiero perder. Entonces, ¿qué es un Banco Central? El Banco Central normalmente se lo sintetiza diciendo, es el banco de bancos, ¿no? Es el banco que está por encima de los bancos y que tiene por finalidad central ser el responsable de la emisión monetaria del Estado. Para eso existe primariamente un banco central. Y consecuentemente, emitir moneda quiere decir también el deber de preservar su valor. Hoy en día para mí existe mucha confusión en esto, porque se ha hecho de esto una bandera política, como si esto hubiera que sostenerlo como un dogma liberal, como un dogma de corriente política. No, es un dogma no es un dogma, es una cuestión de lógica. Si alguien emite dinero, lo primero que tiene que hacer es tener una entidad que custodie el valor de ese dinero. Así que yo, en lo personal, estoy de acuerdo que la finalidad primaria del Banco Central es emitir dinero y garantizar el valor de ese dinero. Justamente la inflación, ¿qué hace? Destruye el valor del dinero. En consecuencia, distorsiona la función del propio Banco Central. Y en la Argentina, como sabemos, lo tenemos eso agravado. El Banco Central depende de la Casa de la Moneda, por lo tanto. No, al revés. La Casa de la Moneda sería por otro lado, la Casa de la Moneda no es que depende del Banco Central. La Casa de la Moneda es un instituto del Estado, pero cuya única finalidad es imprimir billetes o acuñar monedas, pero cumple la tarea de decir es la fábrica de billetes. Pero lo hace a pedido del Banco Central. A pedido del Banco Central, es decir, sería la fábrica del Banco Central para emitir el dinero, pero la Casa de la Moneda no tiene ninguna autonomía para determinar la cantidad de moneda. La cantidad de moneda la determina el Banco Central. A eso voy. Sí, exacto. No, yo no sé si entendía mal. Ahora, entonces, tan importante como la función de emisión monetaria es la preservación del valor de la moneda. Ahora, la carta la carta orgánica del Banco Central, que es la que define sus funciones, creo que era Ley 21.144, si no me equivoco, la carta orgánica describe todas las funciones del banco, las autoridades, el reglamento, todo eso está ya establecido hace años. El Banco Central
en la Argentina fue creado en 1935. 1935. Anteriormente, el que centralizaba las cuentas del Estado era el Banco Nación Argentina, que fue creado después de la crisis de 1890, creo que en el año 1895, que ejercía la condición de ser el banco público. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba un banco a través del cual operar. Y en lugar de hacerlo a través de bancos privados, como sobre todo se trataba de dinero público que iba y venía, fue constituido el Banco Nación Argentina como banco del Estado. Hay que aclarar que la provincia de Buenos Aires ya tenía su banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era anterior, creo 1856, algo así. O antes, sí. Y que mantiene por ende una autonomía del Estado. El Banco Provincia tiene un estatuto propio, incluso anterior al Estado, porque fue 1856 y la incorporación de Buenos Aires fue por la reforma de 1860. Pero no nos mareemos y no nos apartemos del tema de Banco Central, porque si no, no terminamos. El tema es así: función básica del Banco Central, ser banco emisor. Ahora bien, dentro del Banco Central, la principal función de un banco emisor es preservar el valor de la moneda que emite, porque si yo emito una moneda que no sirve para nada, ya estoy incumpliendo. Problema muy grave en la República Argentina, donde, como sabemos, tenemos una inflación que ha depreciado históricamente el valor del peso y todas las monedas que lo han seguido. Ahora, las funciones básicas del Banco Central son regular la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado. ¿Qué quiere decir esto? La política monetaria es fundamentalmente determinar la cantidad de moneda que va a emitir y va a estar en circulación. La política cambiaria es fijar la relación del valor de la moneda local, el peso, con respecto a monedas de terceros países. El famoso tema del dólar, porque todo el mundo dice aumentó el dólar, bajó el dólar. No, subió, bajó el peso. Lo que pasa es que lo medimos contra un valor de referencia. Históricamente el valor de referencia, como sabemos, era el oro, también la plata. ¿Por qué? Porque garantizaba, ¿cómo? El patrón oro. El patrón oro, sí, o algunos tenían como Estados Unidos el patrón plata, que era un respaldo en lo que se llama metales nobles, es decir, metales que no estaban sujetos a la depreciación por paso del tiempo, no se oxidaban, no se deterioraban, y consecuentemente hasta el día de hoy el oro es tomado como paradigma de valor internacional. Pero ya el oro, como sabemos, no figura como moneda de cambio. Puede figurar sí como moneda de atesoramiento, pero no es que los países pagan en oro o no. Que después haya transferencias de oro para compensar diferencias de saldo, sí puede ser, pero el oro no circula como moneda directa. Pero los países referenciaban normalmente su moneda al oro. El más importante de todos fue Estados Unidos, que mantuvo una relación de paridad con el oro hasta 1971, en que cuando el dólar se depreciaba, el presidente Nixon, como Estados Unidos es la principal potencia del mundo, decretó unilateralmente que los Estados Unidos se salían del patrón oro y mantenían un valor respaldado por su propia economía, convencionalmente. Es un poco complejo, no quiero hacerme ni hacerles lío, pero a modelo del Banco de Inglaterra se fueron constituyendo en distintos países otros bancos centrales. Pero entiendo que la mayoría eran bancos centrales estatales, ¿no? En Francia, por ejemplo, creo que en el Imperio Austrohúngaro también, no. Eso coexistía con la banca privada, es decir, existían bancas privadas.
La principal y más importante de todo era la banca Rothschild, que tenía sucursales en las principales ciudades europeas. Pero fundamentalmente, cuando se fueron constituyendo los bancos centrales de cada país, asumieron la función de ser el banco representante del Estado, ¿no? Aunque en el caso argentino se superponen las funciones con el Banco Nación, porque el Banco Nación era el banco agente del Estado, mientras que en cambio el Banco Central es el que asume emisión y luego las tres funciones: monetaria, dijimos, emisión de moneda; cambiaria, fijación del valor de la moneda local con respecto a las monedas extranjeras; y la tercera, financiera, es decir, superintendencia de banco. El Banco Central tiene por función controlar a los bancos privados, ¿no? Es decir, es la función del Estado. Por eso lo peligroso de las propuestas como la del actual presidente Milei, que nada menos empezó hablando, ahora está callado con ese tema, empezó hablando de la eliminación del Banco Central. Sí. Y en la tercera función, regular la actividad crediticia de los bancos que hablábamos en el capítulo anterior. Es claro, al regular la actividad financiera, es decir, a tener lo que se llama la superintendencia de entidades financieras, el Banco Central tiene derecho de regular política crediticia, políticas de encajes bancarios. Por ejemplo, el Banco Central le impone a los bancos tener un porcentaje de sus depósitos, los que reciben de los depositantes, que está en el orden del 18 o 20%, varía según tipo de depósito, y tenerlos en encaje en cuentas inmovilizadas en el Banco Central argentino. Y esas tres funciones del Estado, las funciones operativas, fijar política monetaria, cambiaria y financiera, son las que controlan la actividad del sector bancario argentino. Porque vulgarmente, sobre todo a partir de la prédica del actual presidente, en el inconsciente de la gente ha quedado la idea de que el Banco Central pareciera que la única función que tiene es la de mero emisor de billetes, de papel moneda, y es una actividad que no es principal. Claro. Bueno, primero, el presidente Milei tendría que explicar bien cómo va a quedar el sistema financiero en el caso de desaparición del Banco Central. Pero ya como quien recibe una bofetada de la realidad, ya esa idea ha decaído, porque no nos olvidemos que apenas asume Milei, anuncia la designación de Emilio Campo al frente del Banco Central con el programa de dolarización de la economía, es decir, la idea de que el Estado argentino no tenga moneda propia, sino que adopte la moneda de otro país, lo cual es algo que se entiende a veces mal. No es solamente una concesión enorme de soberanía, porque la política monetaria es parte de la soberanía del país, ¿no? La moneda es parte de la soberanía del país. Lo que yo digo siempre, no hay economía nacional sin moneda nacional. O a ver si nos vamos a creer que nos vamos a desarrollar con la moneda del vecino. No, nos vamos a desarrollar con moneda propia. Y una moneda propia que tenga referencia con el sistema de precios propios, ¿no? Más allá de que siempre existen áreas monetarias de referencia, ¿no? El dólar hoy en día es utilizado como moneda de referencia generalizada. Hasta ahora es bastante omnímoda, pero ahora desde la aparición de los BRICS, ¿no? Con competencia. Los primeros la primera competencia que se hace a la moneda del dólar fue el euro de los países europeos. Pero ahora está el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y ¿Ya está?
No. Brasil, Rusia, No. China, India y Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China, China. que no lo mencioné, y Sudáfrica, en efecto. Pero Y a la guerra- cual la invitaron a formar parte de la Argentina, y la Argentina, por su política de sumisión y adscripción a la política, a la alianza norteamericano-israelí, declinó en forma no solamente desatenta, porque fue invitada a formar parte de los BRICS, sino también en contra de sus propios intereses, porque a la Argentina le conviene más tener la posibilidad de jugar con el balanceo de ambas áreas monetarias y no adscribirse unilateralmente al área del dólar, que significa una dependencia directa. A raíz de la guerra ruso-ucraniana y las sanciones que recibió Rusia, este proceso de sustitución del dólar en las transacciones internacionales se ha visto por ahí acelerado, ¿no? Tal vez. Bueno, el dólar está teniendo sus problemas en el mundo hace tiempo por la competencia de que otras monedas fuertes, fundamentalmente el yuan chino, China exige que le paguen en su propia moneda. Por ejemplo, ahora el petróleo iraní, que es el principal abastecedor de la industria china, se paga en yuanes. Por eso la oposición norteamericana contra Irán, porque Estados Unidos, cada país que quiere salirse del área del dólar, la pasa mal. Eso lo sabe por experiencia, por ejemplo, de la guerra contra Irak, Saddam Hussein. Saddam Hussein había hecho revalorizar sus reservas de petróleo en euros. Ah, caramba. Cuando Saddam Hussein dijo que iba a revalorizar sus reservas de petróleo en euros y no en dólar, aquí que Estados Unidos lo denunció falsamente de estar desarrollando armas biológicas y químicas, invadió, destruyó el país. Se piensa que ha muerto más de 1 millón de personas por esa invasión, y el verdadero motivo era derrocarlo a él, a quien asesinaron, porque lo colgaron directamente, por intentar, entre las causas que se entienden determinantes, por intentar montar el petróleo en una moneda que no fuese dólar. Lo mismo fue el caso de Irán, con la idea de Irán de una bolsa de dólares, una bolsa de petróleo que cotizase en dólares, y lo mismo le pasó después también a Gaddafi, que lo asesinaron porque él estaba negociando con los países europeos para comerciar en euros. Pero el tema fuimos lejos. No, pero no es un tema menor, porque se desatan guerras a partir de esta hegemonía de una moneda sobre otra. Es claro, ¿no? Es que el repliegue norteamericano en el mundo, siendo la primera potencia mundial militar, en definitiva, el valor del dólar es el valor puesto por el poder militar norteamericano en el mundo, ¿verdad? Por eso Estados Unidos tiene unas 800 bases militares en el mundo. No sería patrón oro, estaría bien decir que es patrón portaaviones, misiles. Patrón militar sostenedor del dólar, claro, es decir, claro. hay una relación, porque hay una relación directa entre la aceptación del área monetaria y las presiones políticas, y si las presiones políticas no son suficientes, las presiones militares o el conflicto directo, como ha pasado con estos países. Pero nos fuimos un poco lejos del tema que vos me preguntabas. Función del Banco Central, banco emisor. Viene el primer problema. Ese banco emisor, que tiene a su cargo el control de la política monetaria, cambiaria y financiera, ¿tiene que ser del Estado o puede ser privado? En general es, por regla, un banco público. Pero ocurre que tanto el Banco de Inglaterra y los que siguieron el modelo del Banco de Inglaterra tienen bancos centrales privados,
Y el más importante banco central privado es el de los Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal, que es un grupo de 12, 13 bancos privados que figuran como bancos estaduales, pero cuya estructura real de financiera es internacional, ¿no? Eso desde la Constitución en 1913, ¿no? Aparece nuevamente los Rothschild ahí, ¿no? Sí, se dice que los Rothschild han operado, porque fueron un factor determinante, a través de la banca Warburg, ¿no? La banca Warburg tenía sede en Hamburgo, era una sede de banqueros judíos alemanes de Hamburgo, que tenían esta característica. El que quedó a cargo después de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se definió el imperio financiero norteamericano sobre Europa, porque la intervención norteamericana en Europa en la Primera Guerra Mundial fue la que dio origen a esto, ¿no? Pero Otto Warburg estaba al frente de la casa en Hamburgo, pero el hermano de él, Paul Warburg, se afincó en Estados Unidos y fue el que se dice que redactó el acta de constitución de la Reserva Federal, que entre paréntesis fue aprobada entre gallos y medianoche un 23 de diciembre del año 1913, cuando gran parte de los legisladores norteamericanos estaban en sus casas que fueron a pasar Navidad, y entre gallo y medianoche se aprobó la constitución del Banco Central Norteamericano privado, acá en 1913, antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Y lo aprobó el presidente Wilson, que el presidente Wilson, demócrata en su campaña, se había declarado contrario a un banco central privado. Y después, cuando asumió el poder, al año siguiente le hicieron firmar el acta aprobada por el Congreso. Pero todo eso nos lleva al ámbito de, si querés un día lo hablamos, al ámbito de la política financiera internacional. Ahora, acá en la Argentina, te decía... Perdón, sí. ¿Puede ser que una de las hipótesis por las cuales asesinaron a John Fitzgerald Kennedy fue porque él habría analizado la posibilidad de intervenir la Reserva Federal? Sí, es una de las pero hipótesis. no fue intervención. Hay una... es oportuno eso. Creo que, no sé si fueron pocas semanas antes de que lo asesinaran, en diciembre del 63, ¿verdad? Pocas semanas antes, Kennedy no tuvo notoriedad pública. Kennedy había firmado una orden ejecutiva. La orden ejecutiva es un decreto, ¿no? Un decreto que llevaba, no sé si es 11.110, creo que es el número, no importa el número exacto, pero por ese decreto le quitaba el monopolio de emisión de dinero a la Reserva Federal y establecía que la tesorería del gobierno norteamericano podía emitir dinero, como había sido reivindicado por los padres fundadores a comienzos de la independencia norteamericana, que se crearon el primero y segundo Banco Central de Estados Unidos. Eso fue por 1811, 1812, ¿no? Y resulta que dio el hecho de que a poco de haber dictado esa resolución revolucionaria en Estados Unidos, Kennedy en efecto es asesinado por un ignoto francotirador que todavía no se sabe siquiera si fue el propio Oswald, y con los interrogantes que quedaron de la muerte de Kennedy. Ahora, volviendo a la Argentina... Y es lo primero que se derogó inmediatamente. Sí, se dice que el vicepresidente Johnson, en el mismo avión presidencial, lo primero que hizo, la primera decisión que tomó el presidente Johnson fue derogar el decreto de Kennedy. Así que a confesión de parte, relevo de prueba. Muy poco disimulo.
el presidente recién asesinado, la primera medida que toma el presidente electo es quitar, quiere decir que esa medida tenía que ver efectivamente con el muerto tibio. Sí. Si le parece, don Héctor, creo que es un tema interesantísimo el Banco Central. ¿Le parece si hacemos en un episodio 11, continuamos porque estamos justos ya con estamos el tiempo? Pero déjame entonces terminar simplemente con esto, porque esto es importante, que es el tema de la independencia del Banco Central. Consecuentemente, en la Argentina, en el año 1935, después de antecedentes, se había propuesto la constitución de un banco central en la Argentina. Y entonces el gobierno contrató a un miembro del directorio del Banco de Inglaterra, Otto Niemeyer, tenía nombre alemán, pero era británico de ciudadanía, que fue el que redactó el proyecto de Banco Central adaptado del Banco Central de Inglaterra. No fue exactamente el mismo que se aprobó, hubo varios proyectos y hubo después un empalme entre esos, pero fundamentalmente se crea en la Argentina el Banco Central en 1935. El primer director, que fue hasta el primer gobierno de Perón, fue Raúl Prebisch, ¿no? El economista Raúl Prebisch, que estuvo al frente del banco, pero era un banco mixto, donde el directorio estaba integrado por los grandes bancos internacionales y locales, y donde también tenía representación el Estado. Pero era un banco mixto, es decir, que acá se adoptó un modelo modificado de la Banca de Inglaterra, hasta que Perón lo nacionaliza en el año 1946. Si no tenemos tiempo, dejamos, porque hay varias cosas que quedaron en el tintero, sobre todo sobre las funciones del Banco Central. Sí. Y de ahí llegamos a las famosas LELIQ, LEBAC, etcétera, y todos los instrumentos que maneja el Banco Central. Sí. Hemos descrito su origen y composición, y el origen y composición de sus ejecutivos en la Argentina. Perón lo reforma y a partir de ahí pasa a ser estatal, vamos a decir. Desde entonces es estatal. Por cierto, fue una medida más que prudente la de Perón. Sí, se cumplió con la decisión del gobierno de Perón. En realidad, el decreto de nacionalización creo que no lo firmó Perón, lo firmó Farrell. Pocos meses antes, pero se sabía que Farrell y Perón ya estaban en tándem, pero creo que creo que decreto ley 23.000, no sé cuánto, no sé qué número llevaba, pero la estatización del Banco Central fue un prerequisito de que la Argentina, que salía bastante gananciosa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pudiese ser quien manejase ¿qué? No solamente su moneda, sino su política de crédito, donde estaba la clave de la revolución financiera del primer gobierno peronista. Haber nacionalizado el Banco Central para con la nacionalización del banco se nacionalizaba el crédito público. Porque además está a decir que estos tres funciones y objetos que tiene un banco central no puede estar nunca en manos privadas. De hecho, lo está, ojo, sí, claro. Incluso lo está de hecho pese a que el Banco Central nominalmente sea estatal, ¿no? Yo digo que debiera estar. Sí. Institucionalmente uno asocia que un banco central tiene que ser una agencia estatal. Punto. Exacto. No, se puede discutir, pero no voy a confundir a los espectadores, se puede discutir si tiene que tener o no estructura de banco. Yo en lo personal siempre he dicho que podía tratarse de una agencia monetaria y no llevar el título de banco, porque el banco tiene otra finalidad. La esencia de un banco, como hemos visto, ¿qué es? Recibir depósitos y conceder créditos.
Esa no es la función del Banco Central. La función del Banco Central es emitir dinero. Y atrás de eso, su deber de defender el valor del dinero. ¿Y para qué defender el valor del dinero? No solamente para que el valor del dinero tenga una estabilidad, sea constante, sino para que la estabilidad monetaria sea la base para el crecimiento de la economía. Si no tenés una moneda estable, no podés tener un crecimiento económico asegurado. Pero lo seguimos, esto Clarísimo, no se agota. clarísimo, espectacular. Me gustó mucho este episodio, don Héctor, y lo vamos a continuar. Espero que haya sido claro, porque yo a veces, o será que soy muy exigente con mis propias exposiciones, como esto es algo informal, repito, tiene la finalidad no de ser una clase didáctica, sino de dar un pantallazo para que la gente retenga los conceptos fundamentales, que son estos: ¿qué es un banco central? ¿Cuáles son sus ramas de actividad? Política monetaria, financiera, bancaria. Y cuáles son también los alcances, cuál es la autonomía que tiene que tener y su independencia, pero no, si querés lo hablamos en la otra, no su independencia del gobierno, sino su independencia del sistema financiero. Del sistema porque del gobierno plutocrático. El cacareo de que el Banco Central tiene que ser independiente, si no depende del gobierno, entonces ¿de quién depende? Depende de la influencia del sistema financiero internacional que impone reglas, que por desgracia en gran medida se están cumpliendo, aunque nominalmente el Banco Central argentino siga siendo nominalmente del Estado, ¿no? Don Héctor, muchas gracias, muy provechoso, y ojalá que todos los televidentes que disfrutaron de este episodio se esfuercen también en difundir este playlist que abajo les dejamos, ¿sí? Bueno, espero haber sido útil. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, suerte.